¿Qué tal? Videotutorial número 44 del curso de creación de aplicaciones dinámicas web con PHP y MySQL. En el anterior videotutorial hablábamos sobre el proyecto Pear y el poder de trabajo en equipo de la red, que poco tiene que ver con los sistemas tradicionales y jerarquizados de trabajo en equipo. De entre los distintos paquetes que nos ofrece Pear, sin duda el de PearDB, la base de datos Pear, puede que sea de los más ampliamente extendidos, buscando generalizar los sistemas de conexión de PHP con bases de datos. Con este sistema, con el uso de PearDB, encontraremos mucho más sencillo permitir a los usuarios de las aplicaciones que queremos elegir entre varias bases de datos. Esta lista de bases de datos que admite PearDB incluye todas las más importantes y la mayoría de las secundarias también. Con PearDB encontraremos mucho más sencillo también poder manejar los errores y reaccionar ante acontecimientos inesperados que puedan tener lugar en las conexiones con la base de datos o las consultas que llevemos a cabo en ella. Este videotutorial se orienta a explicar todo lo relacionado con PearDB. No es complicado, pero es importante que entendamos PearDB en profundidad. Empezaremos con una discusión general de los beneficios y los costes de un diseño de este tipo para trabajar con bases de datos y luego explicaremos los fundamentos del uso del paquete PearDB. Para referencias, ejemplos y explicaciones de conceptos más en profundidad podemos verlo en el sitio de PearDB que aquí tienes ya en pantalla. Acercamos esa dirección para que no haya problema a la hora de poder copiarla. Ya hemos visto en el videotutorial anterior toda la información general sobre Pear y las instrucciones de cómo instalar las distintas librerías, por lo tanto ya partimos de considerar que tienes instalado Pear en tu servidor, y de no ser así tienes que ver el videotutorial número 43, justo el anterior a este del curso, para saber cómo hacer con la instalación y manejo de los distintos paquetes del proyecto Pear, uno de los cuales es PearDB, que es con el que vamos a trabajar en este videotutorial. Si tuviéramos que resumir qué es lo fundamental que nos permite un sistema como el de PearDB, es que se trata de una aplicación que funciona de modo independiente de la base de datos que estemos utilizando. La idea, por tanto, es que no debemos de preocuparnos con el administrador del servidor de base de datos que vaya a usarse con la aplicación. Por tanto, destacaríamos en el uso de PearDB sobre todo su flexibilidad, ya que teóricamente es posible esto. Por ejemplo, podemos desarrollar una primera versión de una aplicación con una base de datos ligera, como puede ser MySQL o SQL Server, y luego migrar esa aplicación a un ambiente de trabajo centrado, por ejemplo, en Oracle, y para ello tendríamos que realizar muy pocos cambios. Se dice también, por tanto, que PearDB lo que nos permite es llevar a cabo un diseño de aplicación abstracta en su relación con la base de datos. No es la única que existe para trabajar con PHP, hay bastantes más, pero la ventaja que tiene PearDB es que está incluida dentro del proyecto Pear y por lo tanto se distribuye ya en la actualidad en la mayor parte de los casos con PHP, como indicamos en el anterior video tutorial. Las funciones básicas de conexión con una base de datos a través de PHP, si has seguido el curso hasta aquí, tienes ya que conocerlas perfectamente, las hemos usado en determinadas ocasiones, en bastantes ocasiones con distintas aplicaciones. Pero aparte de estos sistemas de conexión, cada una de las distintas bases de datos admitidas con PHP tienen un conjunto de funciones que hace que sea bastante diferente el modo de poder llevar a cabo la conexión y el intercambio de datos entre la aplicación PHP y la base de datos que se utilice. Por ejemplo, para conectar a una base de datos MySQL desde PHP tenemos que utilizar este mandato, ya utilizado en muchas ocasiones, mediante el uso de la función MySQL pconnect,
y posteriormente pasar la dirección IP o el nombre del host, el nombre de usuario y la contraseña. Luego, para especificar la base de datos en concreto que vamos a utilizar, tenemos que usar MySQL Select DB y indicar aquí el nombre de la base de datos que utilizamos. A eso se reduce esta función, a la que denominamos dbconnect, que ya utilizamos, como decía, en bastantes ocasiones. El resto son simplemente formas de gestionar los posibles errores en ese intento de conexión. Luego, si quisiéramos llevar a cabo una consulta, como ya hemos hecho en otras ocasiones, este sería un ejemplo de una consulta sencilla, en la que se seleccionaría una única columna apellidos de una tabla llamada personal info y nos devolvería todos los que tuvieran una ID por debajo de 10. Y utilizaremos MySQL Query para, en este caso, utilizar la petición en concreto de esta que guardamos en esta variable. De nuevo, algo que hemos hecho en multitud de ocasiones y que es un proceso mecánico muy sencillo de realizar una vez que se conocen los fundamentos. Con ello tendríamos en esta variable, a la que llamamos result, los distintos campos, las distintas filas que nos devuelva la consulta que hemos hecho en la base de datos. Ahora, simplemente, como también vimos en distintas ocasiones en las aplicaciones, se trata de hacer un loop a través de ese conjunto de resultados para poder ver lo que nos ha devuelto y hacer con ello aquello que queramos. Por ejemplo, con este loop sencillo haríamos que nos apareciera en pantalla, con el uso de print, los distintos resultados que aparecen en la variable result como consecuencia de llevar a cabo esta consulta en la base de datos. De nuevo, un loop while muy sencillo que a estas alturas tienes que entender perfectamente. Estamos hablando de trabajo con PHP y con MySQL, que es a lo que se dedica este curso, como indica el propio título del mismo. Pero recuerda que existen muchas otras bases de datos con las cuales puede trabajar PHP, como también ya sabes perfectamente. Pues para poder realizar este mismo trabajo con otros servidores de bases de datos, tendríamos que cambiar, llevar a cabo algún tipo de cambio prácticamente en todas las líneas. Vamos a verlo con un ejemplo, como tendríamos que hacer algo similar en PostgreSQL, pero simplemente sin entrar en profundidad, no es la función, pero sí para ver cómo las diferencias son notables. Vemos aquí abajo el ejemplo y observa cómo las diferencias van desde el mandato para la conexión, MySQL Connect, aquí sería PG Connect, hasta la selección, MySQL Select DB, y aquí como vemos PG Connect. Después, en el caso del query es exactamente el mismo, porque recuerda que están utilizando las dos SQL y por lo tanto vale. Pero de nuevo en el while, aquí en el resultado hay que usar también distinto, PG Query en este caso, mientras que aquí era MySQL Query. Por lo tanto, simplemente era para ver el ejemplo, lo mismo para recuperar los datos del resultado. Vemos cómo prácticamente hay que llevar a cabo cambios en todas las líneas. No es demasiado complicado, como vemos simplemente es cambiar el nombre de las funciones, pero es muy lioso, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos largos, y muy dado a errores que posteriormente son difíciles de depurar. Ir a este archivo y algún otro que utilicemos, aunque en este caso, como ves, simplemente es de ejemplo de comparación, no para utilizarse, pero lo acompañaremos con el vídeo tutorial para que puedas comparar también sin tener que ser en el vídeo, simplemente para ver estas diferencias. Pues para evitar este real lío de modificar una aplicación PHP para usar con distintas bases de datos, lo vemos aquí en un pequeño ejemplo. Imagínate tener que hacerlo con todas las distintas consultas a lo largo de una aplicación larga. Pues para evitar esto, o por lo menos para hacerlo mucho más sencillo, es para lo que vale PeerDB. Y es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de abstracción de la base de datos.
porque mediante la aplicación de un poco de orientación a objetos y alguna otra estandarización general, PairDB llega al punto en el cual cambiar de MySQL a PostgreSQL, por ejemplo, como era en este caso, o algunas otras bases de datos admitidas, necesita solo cambiar una línea de código, siempre asumiendo, como suele ser la mayor parte de las veces, que las peticiones SQL valgan para distintos tipos de bases de datos, ya que en este caso recuerda que lo que tienen en común MySQL, Postgre y otras muchas es que usan el lenguaje SQL todas ellas. Aquí vemos el mismo ejemplo de antes de conexión a una base de datos, indicando nombre de usuario o contraseña, llevar a cabo una consulta y recuperar mediante un loop los datos que nos devuelve la base de datos. Esto ya es un ejemplo de código siguiendo la sintaxis de PairDB y en este caso para usar con MySQL, como indicamos aquí. De entrada, pues parece que no hay muchas diferencias y no se puede ver bien la utilidad. ¿Cuál es la utilidad? Pues que este tipo de código, escrito en PHP para MySQL, si quisiéramos convertirlo a otra base de datos, por ejemplo PostgreSQL, como decíamos antes, solo tendremos que cambiar esta primera línea. El resto vale para las distintas bases de datos. Creo que con esto las ventajas enormes que presenta para los desarrolladores de PHP el uso de PairDB creo que quedan más que claras. Aquí tenemos el mismo código para PostgreSQL. Observa que incluso ni siquiera es cambiar una línea, sino que prácticamente es cambiar una palabra dentro de esa línea. Y lo vemos si quisiéramos usarlo con Microsoft SQL, sería exactamente lo mismo, cambiando simplemente aquí y poniendo delante MS SQL, con lo cual indicaríamos ya que es ese tipo de base de datos, y el resto es exactamente el mismo. Vemos por lo tanto como cambiando aquí el nombre podemos readaptar inmediatamente el mismo código para trabajar con una base de datos MySQL, con una base de datos PostgreSQL o con una base de datos Microsoft SQL. Y así podríamos seguir con otras bases de datos distintas. Vamos entonces ahora a intentar profundizar en los conceptos relacionados con PairDB, hablando sobre todo de los Date Source Names y otros importantes conceptos relacionados. Porque existen una serie de conceptos fundamentales, como decíamos, imprescindibles para poder trabajar con las clases de PairDB de forma efectiva. Son estos 5 fundamentalmente que iremos ahora, después de enumerarlos, viendo uno por uno. El primero que indicamos de Data Source Names, DSNS, las conexiones, las consultas, la recuperación de los campos de resultados, lo que se denomina round en inglés, y las desconexiones. Empezamos pues analizando en detalle cada uno de estos 5 elementos clave para entender el funcionamiento de PairDB. Empezamos con Data Source Names, que como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo. Se trata de un simple string de texto que describe dónde está una base de datos y cómo podemos acceder a ella. Un DSN, que es el mismo nombre que le damos aquí a la variable, si recuerdas en el ejemplo el concreto que utilizábamos antes, observa cómo llamamos la variable DSN y posteriormente la conexión se hace con dbconnect, utilizado en PairDB y a la variable DSN. DSN, que si observas cómo está escrito, es muy similar a una URL para una base de datos. Lo que pasa es que como las bases de datos casi siempre tienen un control de acceso para los usuarios, DSN especifica el nombre del usuario y el password para poder identificarse en la base de datos, donde aquí indicamos el host. Y posteriormente también le indicamos el nombre concreto de la base de datos a la que queremos conectarnos.
Por lo tanto, también otra forma de decirlo, aquí se sintetiza toda la información que necesitamos para una conexión de las que utilizamos en MySQL de modo tradicional. Por tanto, para poder formular un DSN tenemos que aportar siempre una serie de valores, que aquí tenemos enumerados, y que son, para empezar, el tipo de base de datos al que queremos conectar, en este caso MySQL. Como veíamos antes en el ejemplo, se pueden determinar otras muchas aceptadas por PHP, y en este caso por PairDB. Indicamos también el nombre del host o la dirección IP a la que tiene que conectarse la máquina donde se ejecuta el servidor de la base de datos. Tenemos que indicar también el nombre de la base de datos, el nombre del usuario y el nombre correspondiente, el password correspondiente, para ese usuario. Este tipo de string nos vale para poner en un script, pero muy comúnmente, sobre todo en aplicaciones complejas, puede que desde distintos archivos PHP tengamos que llamar a la misma base de datos. Por eso esta forma no sería operativa y se usa, por lo tanto, otro sistema que muchos seguro que ya habréis visto. Vemos aquí un ejemplo, llamamos un DB genérico, y observa cómo está estructurado. A partir de ese momento, simplemente con un include, nos permitiría utilizar esta información en cualquier archivo que lo necesitáramos, y como vemos se repite la información que indicábamos antes, el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Aquí es MySQL, pero podríamos poner todas las otras que son aceptadas por PHP. Y posteriormente la información que indicábamos antes, el host, donde tenemos el servidor, la base de datos a la que queremos conectar, el nombre de usuario y el password. ¿A qué nos recuerda esto? Pues me imagino que, como muchos de los que nos introducimos en el mundo PHP lo hicimos a través de PHP Nuke, pues recuerda que la forma en la cual, cuando configuramos el PHP Nuke, aquí tenemos un config PHP del PHP Nuke, observa, con alguna variable más, pero como es este mismo tipo de información la que tenemos que introducir. Aquí en concreto tenemos el tipo de base de datos que vamos a utilizar, el host, el nombre de usuario, el password, la base de datos a la que vamos a conectarnos. El único de los datos que aquí podría requerir algo de comentario es el de PHP type, le llamamos en este caso, que hace referencia al tipo de base de datos. Aquí, como vemos, es MySQL, que es en la que centramos este curso, pero recuerda que son muchas otras las que podemos utilizar. Veremos en un momento las distintas bases de datos que son admitidas por PHP en una imagen que irá acompañando también al videotutorial, pero antes acabamos haciendo referencia a alguna otra cosa importante. Primero decir que una vez que tenemos este archivo, que recuerda que se llama dbgener.php, bueno, ahora aquí dentro no tendría sentido, pero en cualquier otro archivo PHP en el que quisiéramos utilizar esta información, lo podríamos hacer con un require once y el nombre del archivo en concreto donde tenemos esa información que recogería. A partir de ese momento tenemos esas variables para acceder a ellas desde el script que estemos creando. A partir de este momento ya tendríamos accesibles las distintas variables para crear nuestras DSN. Recuerda que si quisiéramos utilizarlas dentro de una función, ya hablamos del tema de los alcances, tendríamos que definir las distintas variables como globales para poder utilizarlas dentro de funciones. Aquí puedes ver una lista de todos los servidores de bases de datos que son soportados por PairDB, indicando en cada uno el string que debes de usar para poder identificarlo como DSN. Entre paréntesis tienes el que tenemos que utilizar. Por ejemplo, en MySQL, recuerda que estamos utilizando, aquí lo vemos, para usarlo con Microsoft SQL Server, como también hicimos, o para PostgreSQL. Ahí los vemos. Y recuerda, una vez que tengas estos valores disponibles en cualquier archivo PHP, la forma genérica
en la cual podrías hacer una llamada a la base de datos. Sería de este tipo, usando el nombre de las variables, como veíamos antes. Aquí el tipo de base de datos, PHP type, el nombre de usuario, el password, el host y el nombre de la base de datos en concreto. El segundo apartado que decíamos que era imprescindible para poder entender bien el funcionamiento de PerDB es el de la conexión. Una vez que ya tenemos un DSN válido, como acabamos de explicar ahora, simplemente hay que decirle a PerDB que establezca una conexión a esa base de datos que describimos en el DSN. Para ello tenemos que hacerlo mediante esta línea de código que aquí vemos. Si se quiere hacer un trabajo un poco serio, pues hay que indicar, hay que prevenir la posibilidad de que devuelva un error. Para eso utilizamos el condicional y, en caso de que no pueda conectarse, un mensaje que indique el error. De no ser así, podremos seguir llevando a cabo, pues, en este caso, el tercero de los apartados, que era el de las query, las consultas, las peticiones en general a la base de datos. Porque prácticamente siempre que llevemos a cabo una conexión con la base de datos, el objetivo de eso es llevar a cabo algún tipo de petición o consulta SQL que ya hemos visto en el curso en forma detallada cómo realizar. El procedimiento más acostumbrado es el de llevar a cabo la consulta como si fuera un string, como vemos aquí, y llenar ese string dentro de una variable a la que suele llamarse también SQL o query, y que posteriormente tenemos que utilizar. Aquí vemos después como resultado, hacemos el query a la variable SQL, que es el string, donde indicamos el tipo de consulta que queremos realizar. De nuevo, proceso ya visto a lo largo del curso. Una vez más, prevenimos con un mensaje la posibilidad de que no se pueda llevar a cabo la consulta por cualquier razón y que devuelva un mensaje de error. Un cuarto apartado de los que indicábamos para trabajar con PerDB es la recuperación de los registros, resultado de esta consulta, y que tenemos almacenados en la variable result. Y que ahora lo que vamos a hacer es un loop while, aquí lo podemos ver, para recuperar esos datos que nos devuelve la base de datos. La forma en la que está organizado, aquí como vemos, con respecto a cada campo que queremos recuperar, en este tal como está hecha la consulta, se va a recuperar solo uno, por lo tanto es el que hacemos aquí. Después, posteriormente, esto, pues con toda seguridad lo vamos a utilizar para algo dentro de nuestra aplicación, pero es algo que ya se va del objetivo de esta parte, que es la del estudio de PerDB, que sería hasta el momento en el cual tenemos recuperada la información, que después ya veremos para qué la utilizamos en nuestra aplicación. Y por último, el último apartado clave para poder trabajar con PerDB, que es llevar a cabo la desconexión después de que ya hemos utilizado la base de datos y realizada la consulta y recuperados los datos. Utilizamos disconnect para cerrar esa conexión con la base de datos. Recuerda que este disconnect, que puede parecer algo superfluo, no lo es, ya que de lo contrario la conexión con la base de datos va a seguir abierta hasta que quede lo que se denomina timeout o fuera de tiempo, y esto puede hacer que un servidor de base de datos, sobre todo si se está utilizando mucho, pueda llegar a saturarse con lo que se denominan las conexiones zombies, porque sin estar realizando nada, sin embargo, están gastando recursos. Para terminar con este videotutorial dedicado a PerDB, puede ser útil ver una función completa que ejecute operaciones de acceso a base de datos a través del uso de esta clase PerDB. El papel de esta función, a la que llamamos getItems, como puedes ver aquí, es extraer todos los ítems de una base de datos. En este caso es para una base de datos Microsoft SQL Server. Recuerda de qué modo tan sencillo podríamos utilizarlo con cada una de las otras. Necesitaríamos una base de datos llamada Inventory Item, a la que se hace referencia, como podemos ver aquí, y le pedimos que nos devuelva
todos los ítems de esa base de datos en concreto. Para hacerlo necesitamos una declaración select, la que podemos ver aquí, que diseñe todas las columnas de la tabla y al no tener claves externas simplemente hacemos referencia a esa propia tabla. Vemos este ejemplo del uso de PerDB línea a línea para ver cómo está hecho y observa cómo en las primeras líneas tenemos que utilizar require once para importar las clases PerDB. Por lo tanto llamamos a db.php, que ya tenemos instalado como vimos en el videotutorial anterior. Y también tenemos que llamar, recuerda que lo creamos, tendría que estar solo el dbgener.php, donde le damos la información que después dentro de la función pedimos aquí, del tipo de base de datos, de localhost, la base de datos, el nombre de usuarios y el password que tiene que utilizar, que recuerda que lo habíamos hecho, aunque aquí hay alguna otra información, pero que es esta parte de aquí, simplemente como ejemplo. Y después dentro de la función, después de declarar globales las variables para poder utilizarlas, que va a recuperar de dbgener PHP, se hace, como vimos, la conexión a la base de datos mediante la sintaxis que utiliza PerDB. Aquí lo vemos, el tipo, el nombre de usuario, password, la información que necesita y la conexión con dbconnect a la variable donde ponemos esa información. La otra parte para en caso de que haya error. A continuación, lo que hacemos es pedirle a la base de datos que nos devuelva la información que le solicitamos. Es una consulta al ser SQL, exactamente igual que las muchas que hemos realizado ya a lo largo del curso. De nuevo ponemos la parte, en caso de que devuelva algún mensaje de error, poder tratarlo dentro del programa. La consulta SQL es enviada al servidor de la base de datos y especificamos incluso las columnas que queremos recuperar. De este modo sabemos el orden en el cual serán devueltos los resultados. El programa lo que hace es enviar esa petición a la base de datos y comprueba para ver si hay algún mensaje de error de vuelta, como hacíamos también antes al crear la conexión. Y en esta última parte, de nuevo, como en las otras ocasiones, lo que hacemos es configurar un array que nos permita guardar la información que vamos a recuperar mediante esa pregunta a la base de datos, esa consulta a la base de datos que nos devolverá unos resultados que vamos a gestionar de nuevo a través de un array. Se trata de una aplicación PerDB totalmente operativa. Necesitaríamos tener esa base de datos y tener instalado también la base de datos en concreto que indiquemos. Aunque recuerda que eso, simplemente modificándolo aquí, tendría que ser dentro del archivo dbgener, donde indicamos el tipo de base de datos que vamos a utilizar. El resto, en teoría, y prácticamente siempre debe funcionar, no cambiaría. Creo que, de nuevo repito, es muy sencillo entender la gran potencialidad de un sistema como PerDB que nos permita utilizar el mismo código con una única variación en una línea, indicando el nombre de la base de datos, para las bases de datos más importantes, los servicios de base de datos más importantes que se pueden utilizar con PHP. Terminamos. La clase PerDB desde luego es bastante más extensa y con bastantes más miembros de lo que hemos visto en este videotutorial. La mayoría de esos otros miembros son muy especializados y con unos cometidos para circunstancias muy concretas. En estos esquemas que acompañarán el videotutorial, como siempre, resumimos los miembros más útiles que pueden tener una utilidad más genérica de la clase PerDB. Pero recordamos que no son todos y para una referencia más completa lo podéis hacer en la página del proyecto PER que a la que ya nos hemos referido en distintas ocasiones. Y vamos a hacer referencia a tres de las clases que forman este proyecto.
La clase DB-class, que es la que podemos considerar como la clase principal de PerDB y que es usada para llevar a cabo conexiones con una base de datos o para intentar realizarlas. Como vemos, tiene tres métodos fundamentales: dbConnect, dbIsWarning y dbIsError. No vamos ahora aquí a repetir lo que ya tenéis en estos esquemas. Lo que hace cada una de las funciones lo tenéis aquí resumido para todas ellas. Los miembros de DB Common Class, aquí tenéis los métodos de esta clase, que lo que hacen es invocar a una base de datos que ya está conectada para poder ejecutar consultas o recuperar información de esa base de datos. Los métodos aquí los tenéis resumidos. Y por último, los miembros de la clase de DBResult, que son métodos que se utilizan para gestionar y trabajar con la información que nos es devuelta de la base de datos después de llevar a cabo una consulta. Nada más. Hasta aquí este video tutorial número 44 del curso, en el que hemos intentado ver cómo trabajar con PerDB, clase con la cual PHP hace más fácil las conectividades genéricas con bases de datos. Hemos visto que PerDB está diseñado sobre todo para hacer mucho más sencillo el poder alternar entre distintos servidores de bases de datos que puede utilizar PHP. Hace esto extremadamente fácil y genérico para poder diseñar un proyecto PHP que se adapte a distintos servidores de bases de datos. Significa, en resumen, que si queremos cambiar de utilizar una base de datos a otra, tenemos que modificar en nuestro código una simple línea, mejor aún, una simple palabra dentro de esa línea. Recuerda que ese proceso de conexión a la base de datos vía PerDB necesita solo establecer una DSN, que es algo así como una URL para una base de datos. En esa DSN tenemos que especificar el nombre del host de la base de datos, así como el nombre de la misma base de datos y el nombre de usuario y el password, todo en una misma línea y con una determinada sintaxis que hemos visto. Recuerda que en esa DSN también tenemos que indicar el tipo de base de datos que vamos a utilizar. Hemos puesto en una de las imágenes que irá acompañando el video tutorial los distintos nombres que hay que utilizar para cada una de las bases de datos que permite utilizar PerDB, y solo modificando ese nombre, es el único cambio que tenemos que llevar a cabo, el tipo de código vale para cualquier de esas bases de datos. Una vez que tengamos esa DSN válida, podemos establecer una conexión, llevar a cabo todo tipo de consultas y extraer los valores que nos devuelva la base de datos de esa consulta y después trabajar con ellos y desconectarnos de la base de datos, como vimos en el curso que se hace con cualquier otra conexión a bases de datos a través de PHP. Además, como hemos indicado y vemos también en este esquema, PerDB incluye también distintos métodos para detectar y advertir sobre errores o determinadas condiciones en el trabajo con la base de datos. Creo que está clara la enorme funcionalidad que puede tener este sistema para distintos trabajos que podamos realizar en PHP. Pues ahora sí, nada más, volveremos muy pronto con el siguiente video tutorial, que vamos ahora a centrarnos, varios videos tutoriales, a ver en profundidad todo lo relacionado con el trabajo con emails, mucho más desde luego que enviar un simple email, aunque también veremos eso a través de PHP. Serán varios video tutoriales más del curso que creo que serán muy interesantes para todos. Nos vemos muy pronto, os habló Jesús Conde.